Estamos ya de regreso en el programa y como lo había anunciado, estoy con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Estando en esta semana tan decisiva para los destinos del país, no tenemos otro tema sino el político, desde una visión distinta, como le hemos estado tratando de dar durante todas estas últimas semanas. Edwin, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches. Edwin, ¿cuál es la impresión que tienes después de que se revelaran las últimas encuestas que pueden difundirse por medios convencionales según la legislación peruana? Desconcierto. Yo pienso que son encuestas, me atrevería a decir, deliberadamente confusas, porque no puede ser que entre 4 encuestadoras, me parece que son las que normalmente han estado haciendo sondeos, ya sea intenciones de voto o simulacros, no puede ser que hayan tantas diferencias. Me parece que hay una en que a un candidato se le sitúa en primer lugar y a ese mismo candidato en otra, en sexto lugar. Diríamos, en un ranking de los 6 primeros en cada una de las 4 encuestadoras. Y bueno, me parece que esa es una desviación bastante grande, como para que, es decir, alguna de las dos tiene que estar seriamente equivocada. Claro, y no eres tú solamente el que ve esas cosas, lo ven hasta los propios candidatos. Lescano, por ejemplo, decía en una entrevista que le hacen el domingo, dice, yo caigo tremendamente ¿qué se llama? En las preferencias electorales, y él decía, yo me pregunto, en esa última semana, qué mal, qué cosa mala, terriblemente mala he hecho para caer tanto, y los otros qué cosas tan buenas o tremendamente buenas han hecho para subir tanto. Esas son las confusiones a las que lleva esto, ¿no es cierto? O sea, contribuye un poco al desconcierto de los ciudadanos. Yo pienso que sí, y te decía que pienso que es algo deliberado, porque bueno, hay alguna intención detrás de esto. Es decir, dirigir la intención de voto del pueblo, de los electores, sabiendo que, bueno, pues hay una tendencia, ¿no?, a que los indecisos voten finalmente a ganador, y también algunos que ya tenían algo definido su voto, voten a ganador. Entonces, sí, sabemos pues que estas encuestas tienen, por un lado, muy poca fiabilidad, pero por otro lado tienen mucha importancia, porque de algún modo dirigen la votación, la decisión de un electorado que tantas veces, pues lo hemos dicho también, un electorado que no tiene aún la madurez suficiente como para votar por convicción, sino que lo hace por sentimiento, por simpatía, por cualquier otra razón que no sea muchas veces el convencimiento de que aquella persona reúne, ¿no?, un conjunto de ideas con las que concuerda y que es capaz de llevarlas adelante en un gobierno. Esto es lo que todos quisiéramos, ¿verdad? Votar por una persona así, pero muchas veces el motivo es distinto, ¿no? Eso es de lamentar en estas encuestas o con estas encuestas. Otra de las cosas que podría verse es que siempre hemos dicho que en el Perú, cuando dividimos las cosas de la manera convencional, derecha e izquierda, ¿no es cierto? Siempre dijimos, la izquierda anda muy fraccionada. Hay demasiadas izquierdas, entonces las izquierdas entre sí se roban los votos, cosa que está ocurriendo en estos momentos. Pero creo que ahora también tenemos candidatos que podríamos decir de derecha o conservadores, si es que se quiere en alguna medida, y parece que entre ellos también empiezan a quitarse los votos unos a otros. ¿Tú piensas lo mismo? Sí, efectivamente, pienso
que es una consecuencia también del excesivo número de candidatos que existen. Entre 18 candidatos es lógico, no pueden haber 18 posturas totalmente distintas, ¿verdad? Entonces, hay muchas que se alinean por un lado, por la izquierda, otras por la derecha. Yo creo que en el centro hay muy pocas, no muy pocas. Y sin embargo, al parecer es lo que está buscando el electorado, pero entendiendo el centro por una especie de, yo diría, ¿no?, de cierta neutralidad. El centro no es eso, el centro es una moderación, pero que no implica, ¿no?, una tibieza, una medianía, ¿no? Entonces, pero sí coincido contigo en que hay, hay, hay disputas tanto en el lado, fraccionamientos en el lado de la derecha como en el lado de la izquierda, pero yo lo atribuyo sobre todo al excesivo número de candidatos. Ahora, metámosles a ese tema de derecha-izquierda los otros términos que he sugerido: conservadurismo y progresismo, que esta vez sí se han marcado en estas elecciones como en ninguna otra anterior. Y básicamente me refiero a ese conservadurismo y progresismo cultural del que tanto hemos hablado en reiteradas entrevistas. Eh, digamos que entre los candidatos fuertes, porque hay muchos que ya no tienen realmente ninguna oportunidad de pasar a una segunda vuelta, pero hay otros que sí. Digamos que en el lado de la derecha y del conservadurismo podríamos ubicar a Keiko Fujimori, López Aliaga, tal vez Hernando de Soto, por un lado. Por el otro lado vamos a tener a Johnny Lescano, a Verónica Mendoza, posiblemente a Pedro Castillo, aunque no creo que tenga la oportunidad de llegar, de crecer tanto como para llegar y pasar a una segunda vuelta. Eh, ¿Cómo ves este asunto? ¿Tú los agruparías como yo lo estoy sugiriendo? En la derecha podríamos decir que son conservadores, culturalmente hablando, Keiko, López Aliaga y Hernando de Soto. Sí, me parece correcto. Solamente que en la izquierda, una izquierda progresista, además, yo pondría en primer lugar a Verónica Mendoza, que reúne las dos condiciones, Ujú. y luego pondría a Lescano y a Forsyth, ¿no?, en el lado de la izquierda progresista, porque en el fondo, sí, sus planes son esos, es una, es una izquierda caviar, o quizá el candidato Forsyth de Victoria Nacional pueda estar un poquito más hacia la derecha, hacia una derecha caviar progresista, pero sí, con toda seguridad, Lescano yo lo ubico en el lado izquierdo. Y O sea, que podríamos decir que son tres a un lado y tres a otro lado, claro, ¿no? ahora, hablando de conservadurismo y progresismo, Sí. Vizcarra y ahora el Sagasti son, ¿cómo los ubicarías tú en ese rango? Y yo los ubicaría claramente dentro de una izquierda progresista, ¿no? Así lo han demostrado, son bastante parecidos, ¿eh?, en sus estilos, mejor dicho, bastante parecidos en ideas, en estilos un tanto distintos. Sagasti es aún menos ejecutivo que Vizcarra, ¿no? Pero en ideas quizá es hasta más progresista que Vizcarra, ¿no? Bueno, ya sabemos cuando hablamos de Vizcarra, de la catadura moral de esta persona, ¿verdad? O sea, yo creo que mejor no entramos a ello, A esos pero, detalles, claro. a eso, pero sin embargo, yo sí califico a estas dos personas como de izquierda y progresistas, más Sagasti que Vizcarra. Incluso lo que pasa es que Sagasti no tiene tiempo para ejecutar lo que él podría hacer o haber hecho de estar en la presidencia en 5 años, ¿verdad? Lo que sí intentó hacer, por supuesto, el expresidente Vizcarra.
Tú has puesto encabezando al lado de la izquierda progresista Verónica Mendoza. Tiene ese discurso, pues, de llegar y fomentar no una unión civil, sino el matrimonio entre personas homosexuales, el promover eutanasia, promover aborto. Eh, por ahí está. Lescano parece tirado a la izquierda, pero en esos temas ha sido al menos cauteloso. Por ejemplo, cuando ha hablado de aborto ha dicho, lo ha mirado con reparos. No conozco sus posturas respecto realmente al matrimonio homosexual o a la eutanasia, pero ¿cómo lo ves, cómo lo Sí, miras tú a él como sí, personaje? sí, yo situaría a Lescano como un izquierdista, algo conservador en los temas culturales, en los temas de los que estamos hablando. No te olvides que él fue un propulsor de aquel proyecto de ley de cunas salvadoras, ¿no? Es decir, que fue vapuleado, por supuesto, por la izquierda, ¿no? Que el gobierno se opuso rotundamente, pero él lo propuso y de algún modo eso habla de unas ideas respetuosas con respecto a la vida humana. Digo que el proyecto tenía otras falencias, limitaciones, pero pienso que sí, Lescano yo no lo ubicaría en el sector progresista, liberal, en estos temas ideológicos, no. Ahora, estas encuestas han revelado, hubo alguna en especial que difundió mucho Panorama, que donde dividen al país en regiones, costa, norte y Lima, eh, aparecen realmente de una manera marcada votando por Keiko Fujimori, López Aliaga y Hernando de Soto, no en ese orden precisamente las preferencias, o sea, los ubico como bloque, o sea, votan por la derecha conservadora. Luego ubican a la Sierra Sur con 10 ciudades importantes, incluida Arequipa, no Sierra Sur, perdón, la Sierra en general, y allí los que encabezan esas encuestas son Verónica Mendoza, Johnny Lescano y Pedro Castillo, ¿no? Es el otro fenómeno. Entonces, lo que yo quería que me ayudes a comprender, ¿cómo interpretas tú este asunto? Arequipa, por ejemplo, es conservadora, pero parece votar por la izquierda, preferir la izquierda. Otras ciudades marcadamente también católicas o de tradiciones católicas, como, yo no sé, Ayacucho, el mismo Puno, por ejemplo, uh, votan por estas izquierdas progresistas? ¿O crees que ellos todavía no están distinguiendo las cosas? Ellos votan por la izquierda porque es la izquierda y no ven el progresismo o el conservadurismo cultural. Sí, lo último que has dicho, Enrique, yo pienso que la población del sur, ¿no? El grueso de la población todavía no percibe el tema de la agenda progresista, los grandes temas que afectan a la sociedad, diríamos, ¿no? Ellos votan por el discurso de izquierda, la Así nueva es. constitución, el cambio del modelo económico, eso es lo que los lleva a votar y no están Totalmente. tomando en consideración lo otro. No, en absoluto. Eso además ha quedado súper demostrado con la elección del actual gobernador, Elmer Cáceres, ¿verdad? Es increíble cómo el pueblo arequipeño, que probablemente de todos los pueblos del sur, de todas las regiones sureñas, sea quizá el más culto o el más ¿no? adelantado en, en un cierto entendimiento de la realidad, pues haya elegido a una persona como Elmer Cáceres, ¿verdad? Es decir, dejando de lado a un candidato totalmente opuesto, que al margen de sus condiciones o valía personal, sin duda tenía unas ideas más a tono, unas ideas desde todo punto de vista más sensatas. Y bueno, hemos esperado 2 años o el tiempo que ha pasado desde la elección de este gobernador para darnos cuenta de
lo absurda de esta elección, bueno, no era necesario esperar 2 años, se veía, y sin embargo el grueso de la población lo eligió. Entonces, yo pienso, Enrique, estoy convencido de que el sur está pues bastante inficionado, diría yo, permíteme esa palabra, inficionado por las ideologías de izquierda, quizá a propósito, ¿no?, de esa cerrazón contra la inversión minera, contra algunos otros proyectos, o la idiosincrasia también del sureño, que sobre todo es más andino que costeño, ¿no? Yo pienso que hay esa influencia, ¿no? Entonces, estoy convencido de que todavía en Arequipa no, y en el sur, más aún en Puno o en el Cusco, no ha calado, no saben lo que significa o la trascendencia de temas como para el hombre, para el ser humano, temas como la eutanasia o como la unión entre dos personas homosexuales, o que adoctrinen a los niños sobre una sexualidad a los 5 años de edad y les digan cómo tienen que hacer o cuándo se pueden cambiar de sexo. Eso no entra en la mentalidad de un poblador común del sur, y quizá por eso lo ignoran. Además, por último, estos candidatos, eh, sin ir muy lejos, Verónica Mendoza, no es que esté hablando todo el día de estas cosas, ella lo que está hablando todo el día es de la nueva constitución, de estatizar las empresas, pues, el tema del gas, etcétera, etcétera. Pero sabemos, por supuesto, que de llegar al poder, pues entraría con todos los otros temas, ¿verdad? Ahora, si vemos a López Aliaga, ¿tú crees que López Aliaga haya tenido esta, uh, este apoyo de cierto sector importante del electorado por su posición conservadora? Muchos piensan que es el primero que abiertamente se ha mostrado conservador y eso ha traído los votos. ¿O piensas que votan por él porque es una propuesta de derecha, de la derecha tradicional? Sí, es una muy buena pregunta, Enrique, y no te sé responder con absoluta seguridad. Sin embargo, yo creo que podría afirmar que en el voto de López Aliaga hay las dos cosas, ¿no? Hay varias cosas, sin duda alguna. Eh, por supuesto, hay gente eh, que, eh, que tiene ideas a favor de las buenas costumbres, de eh, lo valioso de lo antiguo, de lo tradicional, de las cosas que no deben cambiar. Por ejemplo, cómo es una familia, ¿verdad? Entonces, yo pienso que hay de esas personas. Sin embargo, pienso que no solamente hay personas que, o mejor dicho, las personas que votan por él no votan solamente por eso, sino que unen también unas ideas, ¿no?, muy claras con respecto a lo que necesita el país en este momento, que es un, un gran, vamos a decir, pragmatismo, ¿no? Es decir, primero, eliminar la corrupción, tratar de eliminarla de raíz, con un presidente que tenga una autoridad moral y que dé, por ejemplo, pasos tan claros y prontos como son, como lo ha dicho, y es el único, de sacar a Odebrecht del Perú a las 2 horas de haber sido elegido, haber sido investido como presidente. Luego, el tema económico, pues yo creo que tiene unas ideas que no son totalmente liberales, capitalistas, pero que sí sintonizan con el libre mercado, ¿no? Y después, ¿no?, vendrían estas ideas culturalmente
conservadoras, por llamarlas de ese modo, ¿no? Que a veces es una pena que la palabra conservadora pues tenga una connotación de pasado de moda, de una persona que sí, bueno, pues que es una minoría, que es casi un retrógrado, ¿no? Un dinosaurio, dicen algunos. Exactamente. Ajá. Entonces, a veces ya hasta da un poquito de reparo decir, bueno, yo soy conservador. Y en realidad, ¿qué cosa es conservador? Si me permite solo una palabra, Ujú. es tratar de conservar lo valioso, lo bueno, ¿no? Nadie conserva lo malo. Todos queremos conservar lo bueno. Y entonces, pues, en eso estamos, pero lamentablemente a las personas que tratan de conservar lo bueno, todo eso que se dice que los principios y los valores se están perdiendo, pues entonces ya se les ha puesto un cliché, ¿no? De personas como tú lo has dicho, ¿no? Dinosauricas. Es una pena. Entonces, pues sí, en el tema anterior yo te diría eso, ¿no? Que el voto de Rafael López Aliaga está ahí. A mí me parece que el voto para Hernando de Soto es mucho más derechista que el voto hacia Rafael López Aliaga. Es decir, en otras palabras, los sectores A y B votan principalmente por Hernando de Soto, en Lima y y en otras regiones. Yo estoy convencido de eso. Y que quizá veamos una sorpresa, tengamos una sorpresa el día domingo al ver que los sectores C, D y E, quizá ahí pues haya una inclinación por, hablando de estos dos candidatos, ¿no? Por Rafael López Aliaga en el lugar de el candidato Hernando de Soto. Edwin, te agradezco mucho por esta comunicación, esta conversación que creo que resulta interesante y abre más el panorama. Sí, yo termino como empezamos, Enrique. Tú me empezaste hablando de las encuestas Ujú. y yo le aconsejaría al público, a los que nos ven, ¿no? Que no les haga mucho caso a las encuestas. Como decía el, bueno, alguien muy reconocido históricamente, mundialmente, que Churchill, Winston Churchill, decía que él solo creía en las encuestas que él hacía, ¿no? Entonces, pues Que él, yo, que él amarraba, decía, ¿no es cierto? él encargaba hacer, Que ¿no? él, Es así, decir, que él él solo armaba. creía en esas encuestas nada más. Y es verdad, porque sin duda se han convertido, ¿no? Sobre todo ahora con los medios de comunicación tan modernos que tenemos, se han convertido en un medio de manipulación política, ¿no? Esto todos lo sabemos y los que no lo saben son los que se dejan atrapar por esto y terminan cayendo en el juego de los manipuladores. Edwin, te agradezco mucho nuevamente. De nada, Enrique. Hasta la próxima semana. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana en modo